Bien, pues yo les quiero plantear que nos imaginemos un par de escenarios. Quiero que pensemos en cómo sería un partido de fútbol si no pudiéramos ver cuántos goles lleva nuestro equipo favorito. O peor aún, las faltas que ha cometido cierto jugador. O tal vez si ya llegó a la etapa final de penales y estamos en esos momentos difíciles donde no sabemos con cuántos goles vamos a ganar o perder. Seguramente un aficionado va a llevar la cuenta de los goles en su mente o quizás hasta en papel. Pero muchas veces esto también pasa en los sistemas. ¿O qué tal un escenario donde estamos en el vehículo y no tenemos combustible y el sensor de combustible no nos está avisando que ya tenemos bajo combustible? ¿Alguien de ustedes se animaría a usar un carro así? O que tal vez no le sirva el medidor de velocidad y nosotros corremos y estamos propensos a tener una multa de tránsito. Son escenarios donde vamos a ver algo parecido con CloudWatch. Si no tenemos métricas, si no tenemos un valor que podamos medir, podemos caer en penalidades, podemos caer en problemas realmente. Y la presentación que yo les voy a dar, bueno, mi nombre es Eric Pineda, como lo bien comentaron ahí, soy de Guatemala y les voy a presentar este tema que se llama El Señor de los Recursos. Porque realmente es una aventura cuando nosotros comenzamos a movernos por esta herramienta que se llama CloudWatch. Y seguramente lo primero que ustedes pensarán es esto, Señor Frodo. Todos quisiéramos ser ese Señor Frodo, pero en versión informática, que tiene control de todos los recursos, que tiene dominio, que tiene un poder, que solo él puede ver con el anillo cosas y solo él puede batallar. Pero realmente en la vida real esto viene a ser más o menos como esto. Una persona que va a tener control sobre los recursos que tiene la infraestructura en AWS o en cualquier nube que tengamos. Bien, la agenda es: ¿qué es Amazon CloudWatch? Desafíos del monitoreo. Si se dan cuenta, muchas veces no nos enfocamos en el monitoreo. Nos enfocamos en respaldos, en recuperación, restauración de pruebas, etcétera, pero el monitoreo. ¿En qué momento añadimos el monitoreo en una fase de diseño? Vamos a hablar de casos de uso prácticos, configuración de forma muy general y finalmente pues cómo se puede integrar los sistemas de servicios de CloudWatch a una nube o a un servicio. Pero bien, ¿qué es Amazon CloudWatch? Yo estoy seguro que ya lo hemos usado. Es más, con el simple hecho de tener una cuenta en Amazon, ustedes ya están usando CloudWatch. Hay servicios, hay métricas que son gratuitas. Por ejemplo, si ustedes tienen una instancia S2 y van a la parte de monitoreo, van a poder encontrar este tipo de información. Utilización del CPU, lecturas de disco, el tránsito en la red, cómo está el estatus, y toda esta información son métricas. ¿Y cómo se define una métrica? Como un valor en el tiempo que define a un recurso, o cómo se está comportando un recurso. Entonces, hay métricas de CloudWatch que por default son gratuitas. Las métricas, por ejemplo, de RDS, de las bases de datos, o de las instancias S2, o de otros servicios que nosotros podemos verlo de forma gratuita, vamos a verlo de esta manera. Estas son métricas. Pero ¿qué vamos a hacer con esas métricas? De nada nos sirve solamente tener la información y no usarla. De nada nos sirve tener, sí, el CPU está abajo, o el CPU está arriba, o la memoria RAM está hasta arriba, pero ¿qué hacemos con esa información? Y para eso es que tenemos CloudWatch. ¿Para qué nos va a servir? Para monitorear métricas. Es decir, va a estar chequeando constantemente, depende de la configuración que le pongamos, una métrica en específico, y también podemos configurar que esas métricas disparen alarmas. Es decir, detecta un umbral que nosotros establecimos y va a hacer una acción. Vamos a verlo más adelante de todos modos. Pero ¿qué podemos hacer en CloudWatch? Principalmente monitorear métricas y registros o logs, y también configuración de alarmas, paneles o dashboard de control, que era lo que les comentaba más o menos, qué pasa si no tenemos una visibilidad de las cosas o una observabilidad.
análisis de registros y finalmente escalabilidad y optimización. Una de las ventajas de CloudWatch es de que se puede integrar con casi todos los servicios de Amazon. Y digo casi todos porque los propósitos de CloudWatch son específicamente de rendimiento. Y aquí muchas veces caemos en la duda de qué es CloudWatch y qué es CloudTrail. CloudTrail está más orientado al tipo de monitoreo, pero de vulnerabilidades. Es decir, de posibles ataques informáticos, de auditorías, que también está asociado con CloudWatch, pero CloudWatch está relacionado puramente a lo que es rendimiento. Y bien, ¿por qué es importante usar CloudWatch? Porque nos ofrece información en tiempo real. Por ejemplo, este es un dashboard que yo creé bastante simple, pero en tiempo real nos está diciendo cuánto tiene de memoria usado, cuántos errores. Podemos llegar a filtrar las métricas. Si yo estoy utilizando algún tipo de información que viaja por HTTP o HTTPS, puedo específicamente filtrar qué error quiero yo estar ahí observando. Por ejemplo, aquí lo estoy monitoreando para un servidor 1 y para un servidor 2 que está dentro de un balanceador de carga. Exacto. Entonces yo puedo estar monitoreando incluso cómo está el tráfico, cómo está el CPU de todas mis máquinas virtuales, de todas mis instancias, pero no solamente se queda ahí. Puedo establecer también alertas. ¿Para qué me van a servir las alertas a mí? Esto es como la lucecita del carro que sale, ya no tienes gasolina. ¿Qué pasa si la ignoramos? Nos vamos a quedar tirados. Incluso estaba leyendo una comparación que hace Amazon con el cuerpo humano. El cuerpo humano también envía señales de decir, oye, mira, tengo hambre, alimentame, estamos perdiendo energías. Es una alerta. Si no me alimentas, vamos a dormirnos, vamos a caernos, vamos a desmayarnos. O tal vez, mira, me siento mal, comienza a haber fiebre, calentura. Entonces, el cuerpo humano también tiene sus propios sensores, tiene sus propios mecanismos para poder decirle a uno mismo, oye, tienes que dormir, oye, tienes que comer, si no te va a dar gastritis, qué sé yo. Entonces, hay una analogía bien interesante, pero de nada sirve si solo nos avisan y no actuamos. Y para eso son las alertas. Poder decir una alerta, algo está sucediendo en un recurso que tenemos. Por ejemplo, acá, las alertas las vamos a representar por medio de un servicio que se conecta de Amazon como SNS. Podemos mandar correos electrónicos, mensajes de texto a la persona que queramos. Entonces, si el CPU está hasta arriba, ok, un mensajito de texto, un correo electrónico a todo el equipo de TI. Pero no solo se queda en alarmas o en alertas, también necesitamos optimizar recursos, o también nos puede servir CloudWatch para optimizar recursos. Por ejemplo, este es un caso real en una consultoría que di a una empresa que mantenía un servicio de SFTP siempre disponible. Y durante 6 meses sacamos estadísticas y pudimos identificar que el servicio solo se consumía todos los días a las 10 de la mañana y estaba generando un costo de $50 mensuales. Entonces, por medio de CloudWatch pudimos determinar que había un consumo innecesario, esa es eficiencia operativa de poder decir, bueno, este recurso lo tengo de más, lo puedo apagar y lo puedo encender en un horario donde yo sé que el cliente lo va a utilizar. El cliente solo a las 10 de la mañana lo utilizaba, entonces se apagó. Sacamos estadísticas y efectivamente tuvimos un ahorro de $50 mensuales, que no caería nada mal tener un ahorro de cualquier monto. Pero también CloudWatch nos sirve para el cumplimiento y el tema de seguridad. Por ejemplo, este también es un caso interesante. Yo tengo mi RDS y comenzamos a notar que solo yo estaba conectado. Y en eso vimos que había un aumento de conexiones en la base de datos. Entonces, no tenía sentido que durante algún horario nocturno, al menos en mi país, estuvieran conexiones que saber ni de dónde salían. Vimos que habían intentos de conexión de la India, de Rusia, creo que hasta de Argentina había. Aunque obviamente se pueden conectar por VPNs y todo eso, pero ya habían logrado conectarse. Entonces,
también nos sirve para el tema de seguridad, o sea, el tipo de anomalías que podemos identificar en CloudWatch. Muchas veces nosotros tenemos nuestro sistema ahí, solo lo diseñamos y ahí está funcionando. Pero si no tenemos un marco de referencia, no podemos decir que esto es normal o que esto es anómalo. Por eso es importante el monitoreo, tener un marco de referencia, un punto de referencia para poder decir, sí, eso es normal. Lo que pasa es que aquí se conecta a un usuario por tal actividad, etcétera. Y bien, ¿por qué otras cosas nos puede servir CloudWatch? Porque tenemos respuestas automáticas. Esto es decir, por ejemplo, este también es algo que yo he visto. Decir, bueno, tengo dos instancias que están corriendo y ya están muy saturadas el CPU. Bueno, entonces vamos a activar otra instancia con autoescalamiento por medio de alertas o de alarmas. Entonces mandamos a activar otra instancia S2, ya tenemos 3, ya con eso baja la carga, pero también hay un proceso de regreso, porque si no tenemos una alerta ahora que está muy alto o que todo está muy holgado, también podemos ir quitando instancias S2. Entonces, también nos sirve para las respuestas automáticas, como lo vemos acá. Aquí hay un reinicio. Si nosotros ya sabemos que la máquina tiene un bug, llega hasta cierto porcentaje, reiniciar y con eso se compone. ¿Pasa? Sí, sí sucede. Y también, pues, hay bastantes temas aquí. Voy a tratar de apresurarme porque ya me está tomando el tiempo, pero ya hablamos un poco de la eficiencia operativa y de análisis de tendencias, conocer cómo se está comportando nuestro sistema. ¿Qué más podemos ver acá? Por ejemplo, la integración a otros sistemas de Amazon, por ejemplo, la mensajería, la parte de análisis de seguridad, de vulnerabilidades. Aquí no se mira tanto la imagen, pero se puede conectar con diferentes ecosistemas. ¿Cómo utiliza CloudWatch o cómo es que funciona? Funciona por medio de métricas. Las métricas son estos valores que vemos acá, que son, por ejemplo, en bytes. Usualmente se miden en bytes, pero hay también otras medidas, como por ejemplo enteros y otros sistemas de medidas. Y también tenemos aquí las alarmas. Las alarmas van a tener 3 estados. Un estado de alarma, si algo pasó, se va a poner en true. Y si todo está bien, manda un OK. Y si no se sabe, es como datos insuficientes. Es por ejemplo ustedes, en ese momento, si les preguntaran, ¿tienen hambre? Sí o no. Ustedes pueden decir en alarma, no. O todo está normal, o no son datos suficientes. Algo así funcionaría las alertas de Amazon. Y bueno, los registros a través del tiempo se van guardando dentro de una base de datos que está en Amazon, o en un archivo también, y ya podemos sacar estadísticas. Esto nos sirve para poder hacer regresiones lineales, poder hacer predicciones, detectar algún tipo de tendencia, y también nos sirve para finalmente tener paneles de control, dashboard, algo así como esto. Aquí podemos ya de entrada saber cómo se está comportando el sistema, si está haciendo funcional lo que tenemos o no. Este es otro ejemplo. ¿Y cuáles son los desafíos realmente de tener un control total, como que fuera el señor de los recursos? Realmente en una infraestructura es muy complejo poder tener la observabilidad de cada elemento. Tenemos RDS, tenemos security groups, tenemos balanceadores de carga, etcétera. Es muy complejo, pero vale la pena hacer la inversión de tiempo en poder decir, bueno, quiero monitorear esto. Porque así como lo vimos en una presentación pasada, se cae el sistema, pero ¿cómo lo recuperamos? Con CloudWatch podemos activar algo. Ok, se cayó el sistema, fue una prueba en tiempo real, pero automáticamente, si yo sé que se cae, puedo mandar una alerta y esa alerta puede activar un script que levante las S2. Entonces, de forma automática, nos va a levantar. ¿Qué más tenemos? Monitoreo proactivo. Antes de que pasen las cosas, podemos ponernos a que las cosas se caigan. ¿Sabes? Ya está en un umbral, desde ese momento comenzamos a tener proactividad. Optimización de recursos, lo que no esté sirviendo, lo quitamos. Seguridad de cumplimiento, este es un tema bien complejo porque no hay sistema realmente 100% confiable. Entonces, aquí si queremos llegar a este nivel, pues tenemos que utilizar otras herramientas como CrowdStrike
en el caso de Amazon, y otras que nos van a servir para poder detectar ataques de vulnerabilidad. Y también la diversidad de tecnologías. Realmente al día de hoy yo no he conocido una tecnología o un ambiente que sea 100% cloud. Siempre tiene relación con otros sistemas que son on-premise, otros sistemas que son de Microsoft, de Google. Entonces esa interacción, poder monitorearla, al menos en sistemas legacy, se hace compleja. Aquí también hago la observación de que CloudWatch funciona de forma nativa para los servicios de AWS. Significa que va a ser muy fácil poder configurar esta información de métricas, de alertas, de alarmas, etcétera. Pero también podemos instalar un agente dentro de una instancia que sea ajena a Amazon, y por medio de un agente que se va a conectar con un protocolo que Amazon define, va a poder enviarle información a CloudTrail. No es SNMP, porque yo pensé al principio que era un SNMP, va más allá de eso, es un propio lenguaje. Y el tiempo de respuesta, si se cae el sistema, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarlo? ¿Cuánto tiempo va a tardar una persona en loguearse, en meter sus credenciales, levantar el sistema? CloudWatch lo puede hacer, pero es complejo también si no tenemos las métricas bien definidas. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues aquí los exhorto a que no se queden como con las ganas de tener ahí el sistema bien monitoreado. Realmente, como pasa con las pruebas de recuperación de desastres, el peor momento para poder probarlo es cuando tenemos un problema. Que no les pase eso, que no tengan un problema para comenzar a ver ya su monitoreo. Tienen que comenzar a verlo desde ya, desde la fase de diseño. Ahora bien, recomendaciones. CloudWatch colecta datos, pero de nada sirve que colecte datos, que tengamos millones de datos, si no los estamos aprovechando. Tenemos que monitorearlos por medio de un dashboard, poder definir, si está en comportamiento normal, si está funcionando como se espera, etc. Pero también de nada nos funciona decir, sí está funcionando, qué bueno. Tenemos que anticiparnos ante una posible caída del sistema o ante acciones que no queremos. Entonces tenemos que también tener una acción. ¿Qué pasa si se cae? Ok, si se cae, lo levantamos, que mande un correo, que mande un mensaje de texto y que borre archivos, que borre, no sé, tablas, base de datos, lo que ustedes deseen. Pero tenemos que tener una actitud de reacción ante ese momento. No tenemos que estar ahí haciéndolo de forma manual. Pero también de nada nos sirve dejarlo una vez ahí. Este es un ciclo, tenemos que volver a analizarlo. ¿Qué pasa cuando ya tenemos todas las métricas definidas, el monitoreo y ya falla y se recupera de forma automática? Tenemos que analizarlo si está funcionando. ¿Qué pasa si ahora se agregó una nueva variante? Está fallando por otra cosa. Ya este escenario no es el mismo, no cumple el mismo path. Entonces tiene que ser cíclico. Bien, entonces las recomendaciones es comenzar a medir desde ya. No esperen a que su sistema se caiga, no esperen de que todo esté tronando. Comiencen a medirlo, debería ser desde la fase de diseño. Comenzar a tener un monitoreo activo. Definan sus métricas, consumo de CPU, consumo de memoria RAM, consumo de espacio en los discos, en los volúmenes. También establecer alarmas inteligentes. ¿A quiénes van a notificar ustedes? ¿Cuáles van a ser los medios? Van a mandar correos, van a mandar mensaje de texto, van a mandar a correr una función lambda con script que ejecute algo. ¿Qué es lo que van a hacer con ello? Mantener registros detallados. Todo lo que pase tiene que ser registrado. CloudWatch utiliza también conexión con S3 para mantener ahí un registro de todos los logs que tenemos. O sea, tenemos el almacenamiento también disponible por medio de una conexión para que pueda estar ahí de forma persistente el tiempo que queramos. Y también pues el uso de paneles. Esto nos va a dar una visibilidad bien pronta de cómo está el sistema. Por ejemplo, cuando ustedes ven su carro, ven rápidamente si tiene gasolina, si tiene combustible, vamos a cierta velocidad. No necesitan tener que tener un número así grandote. O sea, en un dashboard, en un tablero, ustedes pueden rápidamente ver cómo se está comportando su sistema. Y bien, conclusiones. CloudWatch es fundamental para la gestión de recursos en la nube. Es una herramienta de análisis, da visibilidad y observabilidad a los recursos
dentro de nuestra plataforma de la nube. También es una automatización inteligente. Ya todo lo puede hacer la máquina, por decirlo así. No tenemos que esperar a que una persona venga y active ciertos servicios que se cayeron. Y también apoya a empresas de todos los tamaños. No tiene que ser una super empresa para que comencemos a hacer ese tipo de monitoreos. Muy bien, entonces llegamos aquí a la parte de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos. ¿Alguna mano levantada? Gracias por la charla. Una pregunta que yo tenía es, has mencionado al principio que algunas de las métricas eran gratuitas. Sí, Entiendo que eso significa que otras no lo serán. es correcto. ¿Tienes más o menos una aproximación de cuál es el overhead que se puede estimar de gasto para poder tener toda esa visibilidad con CloudWatch? Ok, es una respuesta que varía, porque va a depender de las métricas que definas. Realmente aquí hay varios factores. Por ejemplo, la métrica que se defina, pues si tienes 16 CPUs, de repente la que solo te deja 8. Entonces, si quieres monitorear 16 CPUs, ya va a tener un costo. Pero también va a tener un costo adicional las alertas que puedas definir. Por ejemplo, ¿querés que se mande correo? ¿Querés que se mande mensaje de texto? Tienes que configurar un servicio de SMS, que ya tiene un costo ahí adicional. Y también hay alertas compuestas. Puedes modificar, por ejemplo, si el CPU de la base de datos está arriba y la memoria RAM de la S2 está en un porcentaje de 80%, puedes tener esa combinación y disparar una alerta en ese caso. Entonces va a depender mucho de cómo lo estés configurando. No hay un precio específico, es a veces complejo, pero puedes utilizar la herramienta de Calculator de Amazon. Ahí te permite decir, bueno, vamos a tener 3 alertas, vamos a tener 5 métricas, de esas 5 métricas 3 son gratuitas de repente. Entonces ya eso te saca un cálculo de cómo te puede costar ese servicio. Realmente también algunas veces podría decirse que es una, digamos, desventaja de utilizar CloudWatch. O sea, al final todo te lo van a cobrar. Bueno, realmente no todo. O sea, como te digo, hay métricas gratuitas que son las estándar que se ven acá, que vimos al principio, de las RDS, de las S2 y de algunas funciones lambda. Esas son de cajón. También de los IAM. Por ejemplo, quién se logueó, a qué hora se logueó, cuánto tiempo estuvo logueado, esas también son gratuitas, también las puedes monitorear. Pero resumiendo, la respuesta va a depender de la configuración que estés utilizando. Por ejemplo, les quiero mostrar aquí, creo que no la puse o no se los enseñé. Así es como se ven las alertas. Esta es la página de CloudWatch y si ustedes ven acá, aquí dice alarmas, aquí insuficientes, datos insuficientes y aquí OK. Significa que hay 10 métricas que se están monitoreando. De esas 10, las 10 están bien. Pero, ¿qué pasaría si aquí tuviéramos 5? Aquí aparecerían 2 y aquí aparecerían 3. Cuando ya tenemos esto, es cuando ya podemos tomar una acción sobre qué vamos a hacer. Podríamos decir, bueno, tengo 2 alertas, pero están aceptables. Pero ya, si tengo 3 alertas, hagamos algo. Entonces, esa combinación a veces es compleja. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Pues muchas gracias, Eric. Un aplauso, por favor.